¿Te gustan las historias llenas de giros, traición, pasión y venganza? Así que no pierdas más tiempo. Suscríbete al canal ahora y mantente actualizado con las narrativas más intensas y emocionantes. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en recibir historias que mantendrán tu atención de principio a fin. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que piensas sobre el amor y la traición. Afuera la nieve fría caía incesantemente, cubriendo las calles con una gruesa capa de hielo, como si incluso el clima exterior reflejara el vacío que sentía por dentro. Esa noche sería solo una noche más, pensó, hasta que algo cambiara. Ella apareció en la puerta del dormitorio, con la misma expresión en su rostro, como si pareciera querer evitar una pelea. El vestido corto, el mismo vestido que usaba cuando aún había pasión entre ellos, estaba de vuelta. Pero no fue para él. No fue para reavivar lo que hacía tiempo que se había enfriado. No, esta vez usó ese vestido para conocer a otro hombre. Lo supo en ese momento, como un puñetazo en el estómago. Algo dentro de él se rompió, pero no dijo nada. La mirada de complicidad que solían compartir ahora se llenó de una dolorosa frialdad. Ella se fue, la puerta se cerró de golpe y con ella, el fin de lo que alguna vez llamaron amor. Pero esta vez no podía dejarlo pasar. El silencio había sido su respuesta durante mucho tiempo, pero ahora quería respuestas. Y lo que descubrió en ese mismo momento lo devastó. Ella partía para encontrarse con su amante, al que pensó que él nunca conocería. Pero él lo sabía. Y no fue solo una sospecha. Había seguido cada pista, cada excusa mal redactada, cada noche que ella llegó demasiado tarde. El perfume en su abrigo, el celular que siempre mantenía fuera de su alcance, las risas ahogadas en las llamadas que solo respondía cuando pensaba que él no estaba cerca. Juntó las piezas, una por una, y esa noche fue el clímax de todo. El vestido, las mentiras, el frío entre ellos que no tenía nada que ver con el invierno afuera. Ella estaba jugando con él y esta vez él se negó a ser el perdedor. ¿Cuánto tiempo pensó que duraría esto? ¿Qué continuaría aceptando la cómoda mentira que ella le estaba metiendo en la garganta? Sabía dónde iba, con quién estaba e incluso sabía lo que estaba a punto de hacer. En lugar de confrontarla al salir, esperó. No por cobardía, sino por un plan. Esa traición mereció más que un grito de dolor o una explosión de ira. Ella merecía ser desenmascarada, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Ahora tenía el control de la situación. Lo que ella no sabía era que él había hecho mucho más que esperar. Los mensajes secretos que intercambió no eran tan secretos después de todo. ¿Su amante? Él sabía quién era y estaba más cerca de lo que ella jamás podría imaginar. Los encuentros, los susurros, la farsa que estaba viviendo, todo estaba a punto de revelarse. ¿Vas a irte ahora?, preguntó cuando ella pasó junto a él a la habitación. Sí, voy a quedar con una amiga para tomar un vino. No esperes despierto, volveré tarde, respondió ella, con la tranquilidad de quien se cree su propia mentira. Él sonrió de reojo, una sonrisa amarga, pero la dejó irse. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, algo dentro de él también se cerró. Pero lo que ella no sabía era que, por primera vez, él estaba un paso por delante. Esa noche, las cosas cambiarían para siempre. Estaba a punto de descubrir hasta dónde había llegado la traición y qué haría a continuación, ni siquiera él lo sabía con seguridad. ¿Qué estaba planeando con su amante? Y lo que es más importante, ¿qué haría ante la verdad desnuda, sin excusas y sin vuelta atrás? Esa noche helada no sería una más, y sabía que, al igual que la nieve que caía afuera, todo quedaría envuelto en un silencio devastador. Un silencio que ella nunca podría predecir. Y mientras ella se adentraba en lo desconocido, él estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. ¿Pero estaba preparado? ¿Estaría dispuesta a afrontar las consecuencias? ¿Qué haría cuando la verdad finalmente estuviera ahí, desenmascarada? La respuesta está a punto de ser revelada. La nieve caía silenciosamente, cubriendo cada rincón de la ciudad con un espeso manto blanco. Las calles estaban desiertas, las pisadas de cualquier transeúnte se hundían suavemente en la suave capa que se había acumulado. La casa de Daniel y Clara, rodeada por un jardín ahora enteramente blanco, era un refugio de aparente tranquilidad en medio de la tormenta.
En el interior, la chimenea crepitaba de vida, calentando la habitación, pero el calor no parecía llegar a sus corazones. Daniel, de pie junto a la ventana, miraba fijamente el vacío exterior. Siempre amó el invierno. La quietud que trajo la nieve le hizo reflexionar sobre la vida y todo lo que había construido hasta ese momento. Era un hombre de aspecto sereno, su cabello ya empezaba a perder el vigor de su juventud, pero sus ojos mantuvieron siempre una luz intensa, una mezcla de cariño y prudencia. Siempre fue un marido devoto, el tipo de hombre que hacía pequeños gestos de amor sin problemas. Compra el vino favorito de Clara, prepara la cena después de un día agotador de trabajo o simplemente abrázala cuando menos lo esperaba. Para Daniel, los detalles importaban. Y fue en los detalles donde empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Clara era diferente. En los últimos meses parecía distante. Las conversaciones entre ellos se volvieron escasas, llenas de silencios incómodos. Esa conexión que siempre tuvieron, que fluía con tanta facilidad, ahora estaba cubierta por una fina capa de hielo, igual que el paisaje exterior. Clara, una mujer de imponente belleza y sonrisa fácil, iluminaba cualquier estancia en la que entraba. Siempre atenta a los sentimientos de los demás, supo entablar amistades con una facilidad envidiable. Así conquistó a Daniel, con su espontaneidad y calidez. Pero ese calor se estaba desvaneciendo. Se movía por la casa automáticamente, sin el entusiasmo que tenía antes. Su ropa, una vez elegida con tanto cuidado y alegría, ahora parecía ser un simple atuendo funcional. Algo dentro de ella había cambiado, y Daniel, aunque intentó ignorarlo, ya no pudo evitar notarlo. El sonido de las brasas crepitando en la chimenea fue interrumpido por la suave voz de Clara. ¿Te vas a quedar ahí toda la noche?, preguntó, con un tono distante, sin la dulzura de antes. Daniel se volvió hacia ella y observó cómo Clara se pasaba los dedos por el pelo, distraída. Se dio cuenta de que llevaba el suéter que él había comprado la Navidad pasada, pero esta vez, en lugar de verse cálido y acogedor, parecía una prenda más. Estoy pensando en salir un rato. Tal vez dar un paseo, tomar un poco de aire fresco, respondió forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Con esta nieve? ¿Estás loca?, se rió, pero la risa sonó hueca, sin el brillo que tenía antes. Era como si ambos estuvieran interpretando papeles de un guión antiguo, donde las líneas ya no tenían sentido. Daniel se encogió de hombros. Tal vez solo necesito aclarar mi cabeza. Y en realidad necesitaba más que eso. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Había sido un invierno largo y no era solo la estación la que hacía que todo fuera más frío. Era algo entre ellos, una especie de barrera invisible que se había levantado y que Daniel no podía identificar claramente cuando empezó a construirse. Tal vez fueran las largas noches en las que Clara llegaba tarde del trabajo, siempre con una excusa convincente. Quizás empezó cuando los toques entre ellos se volvieron menos frecuentes, menos naturales. La llama que siempre habían mantenido encendida ahora luchaba contra vientos invisibles. Clara se sentó en el sofá, mirando distraída la pantalla de su teléfono celular. Daniel la miró por un momento, sintiendo que la distancia entre ellos se ensanchaba, como un abismo que ninguno de los dos parecía dispuesto a cruzar. ¿Estás bien?, preguntó, intentando, una vez más, romper el incómodo silencio. Lo soy, respondió ella, sin quitar los ojos del dispositivo. Quería insistir, quería llevarla a una conversación más profunda, pero su expresión dejaba claro que esa puerta estaba cerrada por ahora. En los últimos meses, Daniel empezó a notar cómo Clara evitaba momentos así. Lo que antes eran conversaciones naturales, sobre el día, sobre sus planes, se convirtieron en monólogos inconexos. Era como si vivieran en dos realidades paralelas que rara vez se encontraban. En ese momento, sentado frente a ella, Daniel comenzó a darse cuenta de lo solo que estaba, a pesar de estar allí, tan cerca de la mujer que amaba. Los pequeños gestos que hacía, los toques sutiles, las conversaciones sobre el futuro, ya nada parecía tocar a Clara. Y le dolía, un dolor que no sabía cómo curar. La noche se prolongó y cada minuto parecía una prueba de resistencia emocional. Afuera seguía nevando y Daniel, en el fondo, sentía como si algo estuviera a punto de desmoronarse. No sabía qué, pero esa sensación de que algo estaba a punto de cambiar era innegable.
Esa noche, después de un intercambio de palabras tibias y sin sentido, Clara se fue a su habitación más temprano que de costumbre. Daniel se quedó solo en la habitación por un rato más, mirando el menguante fuego de la chimenea, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Reinaba el silencio, pero no era el tipo de silencio cómodo que solían compartir en los primeros años de su matrimonio. Fue un silencio lleno de preguntas sin respuesta, de distancias no declaradas. Y en ese momento, Daniel se dio cuenta de que el verdadero invierno de su vida no estaba afuera, sino dentro de su propia casa. El frío entre ellos era más intenso que cualquier tormenta de nieve que pudiera cubrir la ciudad. Sabía que necesitaba hacer algo, pero, ¿qué? Los días pasaron, pero la frialdad entre Daniel y Clara solo parecía crecer. La nieve se acumuló en las aceras y el silencio entre ellos se volvió tan palpable como el hielo afuera. Daniel observó cada movimiento de Clara, cada gesto, cada disculpa. Ella se mostró más evasiva que nunca. Las noches en que regresaba tarde se hicieron más frecuentes y las respuestas a sus preguntas siempre eran vagas. Fue una reunión de trabajo, decía, o conocí a una amiga. Pero las disculpas siempre iban acompañadas de una distancia emocional que Daniel ya no podía ignorar. La verdad estaba ahí, entre los espacios en las palabras, en las pausas incómodas y en la sonrisa que nunca se ensanchaba cuando lo miraba. Fue doloroso darse cuenta de que el amor que sentía por ella no era suficiente para traer a Clara de regreso. Una noche, cuando Clara volvió a salir diciendo que se encontraba con una amiga, Daniel decidió seguirla. Esto era algo que nunca pensó que haría, algo que iba en contra de sus principios más profundos, pero la necesidad de respuestas lo estaba devorando por dentro. Ya no soportaba esa incertidumbre, ese juego invisible que parecía desarrollarse ante sus ojos. Tomó el auto discretamente, manteniendo una distancia segura mientras Clara conducía por las calles cubiertas de nieve. No parecía sospechar nada, como si fuera completamente ajena a la vigilancia de su propio marido. Daniel sintió una opresión en el pecho. Con cada kilómetro, la duda se convertía en certeza y el dolor crecía. El coche de Clara se detuvo frente a un pequeño café de carretera. Un lugar apartado, alejado de miradas indiscretas, ideal para reuniones que debían mantenerse en secreto. Daniel aparcó a unos metros de distancia, con el corazón latiendo aceleradamente. No quería ver lo que estaba por pasar, pero no había vuelta atrás. Lo que temía estaba allí, frente a él, esperando ser revelado. Y necesitaba saberlo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Clara salió del auto, acomodándose rápidamente el cabello mientras revisaba el reflejo en la ventana. Daniel sintió una punzada en el estómago. Era el mismo gesto que solía hacer antes de reuniones importantes o de noches pasadas juntas. Él ya conocía esa mirada, el brillo que siempre tenía cuando estaba emocionada por ver a alguien. Solo que esta vez no fue por él. Unos minutos más tarde, otro coche aparcó. El hombre que salió no era desconocido para Daniel, y esto le hizo temblar de ira e incredulidad. Era Jonás, un compañero de trabajo de Clara, alguien que Daniel conocía desde hacía años. Ya habían cenado juntos en varias ocasiones, y Jonas siempre había sido amable, amigable, quizás demasiado cercano a Clara, pero Daniel nunca había visto ningún motivo para sospechar. Hasta ahora. Jonás se acercó a Clara y la saludó con un abrazo que duró más que un simple gesto de amistad. Y entonces sucedió lo que Daniel temía. Vio los labios de Clara encontrarse con los de Jonás en un beso que no dejó dudas. No fue un desliz, no fue una confusión de sentimientos. Este fue un encuentro planificado, lleno de deseo y, sobre todo, de traición. El corazón de Daniel se rompió en ese momento. Todo el amor, toda la confianza que había depositado en Clara, todos los años juntos, todo pareció evaporarse en el frío de la noche. Quería gritar, quería correr hacia ellos y enfrentarlos a ambos. Pero al mismo tiempo se sentía paralizado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Se quedó allí, inmóvil, observando cómo los dos entraban al café, riendo y hablando como si el mundo que los rodeaba no existiera. El dolor de la traición era insoportable. Daniel regresó al auto, con las manos temblorosas sobre el volante. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, ahora estaba hecho pedazos. Pero él no actuaría en el calor del momento. No quería una confrontación impulsiva.
Esa traición merecía más. Y Daniel estaba dispuesto a hacer algo al respecto. A medida que la nieve caía con más fuerza, cubriendo las huellas dejadas por los autos en la carretera, Daniel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que necesitaba tomar una decisión y sabía que esa decisión cambiaría todo. Clara no imaginaba que él lo sabía. Ella seguiría con su farsa, con sus mentiras, con sus escapadas furtivas. Pero lo que ella no sabía era que Daniel ya estaba un paso por delante. Comenzó a planificar su próximo movimiento, todavía inseguro de lo que haría, pero seguro de que esta traición no quedaría sin consecuencias. Al regresar a casa esa noche, Daniel se sentó en el borde de la cama, mirando la foto de ellos dos en la mesa de noche. Una foto de cuando todavía eran felices, cuando todo parecía posible. Ahora esa imagen no era más que un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. Y en el fondo, Daniel sabía que la traición era solo el comienzo. La nieve seguía cayendo, cubriendo el suelo como un suave manto blanco, pero nada podía suavizar la tormenta que se gestaba dentro de Daniel. El peso de la traición de Clara estuvo presente en cada segundo que pasó solo en esa casa, en cada recuerdo que afloraba al mirar los rincones de la habitación que antes parecía llena de vida. Sin embargo, ahora todo parecía descolorido, vacío. La traición todavía ardía en su pecho, pero sabía que necesitaba enfrentar a Clara, ya no podía vivir con el dolor corrosivo de la duda y el silencio. Esa noche tomaría medidas. Cuando Clara llegó a casa, su expresión era tranquila, casi indiferente, como si nada hubiera pasado, como si esa traición no hubiera destrozado al hombre que tenía delante. Daniel observó cada movimiento de ella, como ella se dejaba el abrigo a un lado, se pasaba las manos por el pelo y se sentaba en el sofá, sin siquiera apartar la mirada de él. ¿Dónde estabas?, preguntó Daniel, tratando de mantener la voz tranquila, pero sabiendo que había una tensión subyacente que ella seguramente sentiría. Clara dudó un segundo, pero respondió con el mismo tono despreocupado de siempre. Fui a tomar vino con un amigo. Ya dije que no necesitas preocuparte. Pero Daniel sabía que esa mentira era solo otra capa de la máscara que Clara se había construido para ocultar su verdadera vida. Respiró hondo, sintiendo la ira y el dolor mezclarse en su interior. Era hora de actuar, de enfrentar la verdad que tanto temía, pero que ahora necesitaba ser expuesta. Sé que no estabas con un amigo, dijo, dejando que las palabras resonaran por la habitación. Clara finalmente lo miró, una expresión de ligera sorpresa apareció en su rostro. Te vi, Clara. Se lo de Jonás. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Por un breve momento, Clara pareció a punto de negarlo todo, como si estuviera a punto de tirar otra mentira sobre la mesa, pero entonces algo en su rostro cambió. Sus hombros se relajaron y el aire de despreocupación que llevaba se desvaneció. Sabía que ya no había forma de huir. Daniel, por favor no hagas esto ahora. Comenzó, su voz casi suplicante, pero Daniel la interrumpió, su voz llena de una ira que estaba luchando por contener. Ahora Clara. Quiero la verdad. ¿Cómo empezó esto? ¿Por qué me hiciste esto? Clara lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel vio algo diferente en sus ojos. Ya no era la frialdad o la indiferencia lo que lo atormentaba, sino más bien un atisbo de vulnerabilidad, de arrepentimiento, tal vez incluso de culpa. Pero la culpa no fue suficiente para borrar el daño que había causado. Daniel, no sé qué decirte, suspiró, pasándose las manos por el rostro, como si intentara encontrar las palabras adecuadas en medio del caos que había creado. Yo, me sentía solo. Sé que esto no justifica lo que hice, pero, durante mucho tiempo, sentí como si los dos viviéramos en mundos separados. ¿Y esa fue la solución? ¿Traicionar? Nos alejamos, Clara, pero no tiene por qué ser así. Intenté comunicarme contigo tantas veces, pero siempre te cerrabas. Y todavía te amo, lo sabes. Las palabras de Daniel fueron recibidas con silencio, un silencio que parecía abrumador. Clara lo miró y por un momento pareció haber auténtico arrepentimiento en sus ojos. Sin embargo, Daniel sabía que el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Nunca quise lastimarte así, Daniel, dijo en voz baja. Yo solo, ya no sé quiénes somos. No sé en quién me convertí con el tiempo. Las cosas han cambiado mucho, me destruiste, Clara.
Destruiste todo lo que construimos juntos, y todo por culpa de Jonas, que te dio el que yo no recibí. No se trata solo de él, Daniel. Se trata de mí. Me perdí en medio de todo. Ya no sé quién soy ni qué quiero. Y antes de que te des cuenta, empiezas a buscar afuera lo que no puedes encontrar en casa. Daniel sintió una mezcla de frustración y tristeza. Clara parecía perdida, pero su explicación no borró la traición, no consoló el profundo dolor que llevaba. Por un momento, se preguntó si había algo que pudiera salvar lo que quedaba de su matrimonio, pero la traición de Clara era un muro que parecía infranqueable. Sin embargo, había algo más, algo que aún flotaba sobre esa conversación, como una sombra que ambos se negaban a afrontar. Daniel sabía que la traición de Clara era devastadora, pero había algo más. Algo de lo que empezaba a darse cuenta, un secreto que aún no había revelado, pero que estaba a punto de salir a la luz. La habitación parecía más pequeña, sofocante. El aire estaba cargado de tensión y la sensación de que había más por revelar estaba creciendo dentro de Daniel. Observó a Clara con atención y, por primera vez, sintió que ella ocultaba algo más grande que el simple hecho de que la había engañado. Algo que temía revelar, pero que ya no podía mantener en secreto. Clara, esto no se trata solo de Jonas y tú, ¿verdad?, preguntó, tratando de descifrar las expresiones que cruzaban su rostro. Ella apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior, visiblemente incómoda. Daniel sintió un nudo en el estómago, la certeza de que algo mucho más grande estaba a punto de decirse. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en ella, esperando la verdad que tanto temía. Daniel, comenzó, pero su voz se apagó por un momento. Hay algo que necesitas saber. Su corazón se aceleró. El silencio duró unos segundos, hasta que Clara finalmente encontró el coraje para continuar. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, y la confesión que vino a continuación lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Estoy embarazada. Las palabras flotaron en el aire, congelando el tiempo por un momento. Daniel sintió que todo su cuerpo se paralizaba, como si el impacto de esa frase hubiera roto algo en su interior. Embarazada. Clara estaba embarazada y, de repente, todo lo que creía saber sobre su traición se volvió aún más oscuro. Pero eso no era lo que Clara intentaba decir, se dio cuenta de inmediato. La mirada en sus ojos, la vacilación, el peso de la culpa, todo indicaba que había más en esta revelación. Mucho más. De Jonas, añadió casi en un susurro. Y entonces, todo se vino abajo. Daniel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las palabras resonaron en su mente, inconexas, sin sentido. Embarazada. De Jonás. Esto no fue solo una traición. Era el fin de todo lo que conocía, el fin de cualquier posibilidad de reconstrucción. Sintió que la ira crecía como una ola, una furia que apenas podía controlar. «Me estás diciendo que», comenzó, con la voz temblando de incredulidad. «Que no solo me engañaste, sino que estás esperando un hijo de otro hombre». Clara permaneció en silencio, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Daniel no sabía si eran lágrimas de arrepentimiento o de vergüenza, pero en ese momento, nada podía borrar la traición que se había profundizado de manera tan cruel. Yo no quería que fuera así, Daniel», dijo Clara, con la voz quebrada. «No planeé esto. No quería que las cosas llegaran a esto. Pero están aquí», Clara, gritó, su ira estallando ahora. «Arruinaste todo, ¿cómo pudiste hacerme esto, con nosotros?». Siguió el silencio, solo el sonido del llanto ahogado de Clara llenó la habitación. Daniel sintió que se hundía en un abismo, una oscuridad que nunca imaginó que enfrentaría. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, había sido destruido. Pero no hubo más preguntas. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, ante sus ojos. El silencio entre Daniel y Clara era insoportable. La verdad, desnuda y devastadora, flotaba entre ellos como un espectro oscuro. Clara, sentada en el sofá, con las lágrimas aún rodando por sus mejillas, parecía encogerse bajo el peso de su propia culpa. Daniel, en cambio, no podía moverse. Su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza invisible lo mantuviera atrapado en ese instante, incapaz de reaccionar coherentemente. Sintió que su mente corría en mil direcciones,
pero al mismo tiempo estaba atrapado en una sola idea: el niño que Clara esperaba no era suyo. El impacto de esta revelación no había sido solo emocional. Era como si toda su existencia, todo el amor, los años de matrimonio y los recuerdos que guardaba se hubieran reducido a escombros. Y ahora se encontraba frente a una decisión imposible. ¿Qué hacer con esa verdad? ¿Cómo seguir adelante? Clara finalmente rompió el silencio. Daniel, yo no sé qué decir. Me equivoqué. Te traicioné y ahora no hay vuelta atrás. Pero nunca quise destruirte así. Su voz era un susurro, un débil eco de alguien que sabía que había cruzado un límite sin retorno. Daniel se rió, pero fue una risa amarga y triste. ¿Destruir, Clara? Ya lo hiciste. Nada de lo que digas cambiará lo que pasó. Rompiste algo que no se puede arreglar. Se levantó lentamente, intentando procesar todo. Las palabras estaban atrapadas en su garganta. Quería gritar, llorar, pero también se sentía vacío, como si le hubieran absorbido toda la energía. Caminó hasta la ventana, donde las cortinas entreabiertas revelaban la nieve que seguía cayendo lentamente afuera, fría e implacable, exactamente igual a la realidad que enfrentaba. Clara permaneció en silencio. Su respiración era agitada, como si cada palabra que intentaba decir la asfixiara. Daniel la miró de reojo, tratando de entender qué había todavía entre ellos. ¿Se arrepintió? ¿Había algo genuino en esa disculpa? ¿O todo esto era solo una forma de aliviar la culpa que cargaba? ¿Lo sabías? ¿No?, preguntó, sin volverse hacia ella. Sabía que cuando me dijiste esto, no habría vuelta atrás. Que esto nos destruiría. Ella dudó antes de responder. Lo sabía. Pero te merecías la verdad, Daniel. Yo no podía seguir mintiéndote. Daniel respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Tenía razón en una cosa: la verdad, por dolorosa que fuera, era algo que él merecía. Pero eso no disminuyó la traición. No borró el dolor ni las cicatrices que había dejado. Y ahora, había un dilema que lo consumía: ¿qué haría a partir de aquí? Continuar al lado de Clara era imposible. El vínculo de confianza entre ellos quedó destruido. ¿Pero qué vendría después? ¿La dejaría en paz para afrontar las consecuencias de sus acciones? ¿O habría algún tipo de justicia al tomar un camino diferente? La decisión no fue sencilla. Clara estaba esperando un hijo, pero ese hijo no era suyo. Era fruto de la traición, un recordatorio constante de todo lo que se había perdido. Y al mismo tiempo, había algo más, algo que Daniel no podía ignorar. A pesar de la ira, el dolor y la angustia, todavía había una parte de él que, por irracional que fuera, se preocupaba por Clara. Los años que pasaron juntos, el amor que compartieron, nada de eso podría borrarse tan fácilmente. ¿Qué esperas de mí ahora, Clara?, preguntó, volviéndose hacia ella. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya? ¿Que me quede y finja que todo esto no pasó? Dímelo, porque honestamente no lo sé. Clara sollozó, con la voz entrecortada por las lágrimas. No lo sé, Daniel. No sé qué hacer. Sé que te lastimé, que te perdí. Pero yo, no puedo retractarme. No te estoy pidiendo que lo hagas. Perdona lo que hice, pero yo, no puedo afrontar esto solo. Daniel sintió que se le encogía el corazón. Eso fue lo que hizo que la situación fuera insoportable. Clara, a pesar de todo, seguía siendo la mujer con la que había compartido su vida. Estaba destrozada, igual que él. Pero lo que Clara pedía no era algo que Daniel pudiera dar tan fácilmente. No fue solo una traición, había un hijo involucrado, una nueva vida que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. ¿Y Jonás?, preguntó Daniel, el nombre de su amante saliendo de su boca con amargura. ¿Él lo sabe? Clara asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de las manos. Él lo sabe. Pero, no quiere involucrarse. Daniel cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la ola de emociones que lo atravesaba. Jonás lo sabía, pero decidió no involucrarse. La situación era aún más cruel de lo que había imaginado. No solo había sido traicionado,
sino que ahora se enfrentaba a la perspectiva de afrontar las consecuencias solo mientras la persona responsable de todo el caos simplemente se marchaba. Necesito algo de tiempo, dijo Daniel, con la voz espesa por el cansancio. Necesito pensar. Clara lo miró con los ojos rojos e hinchados. Daniel, por favor, sé que esto no justifica lo que hice, pero aún así, todavía me preocupo por ti. Sus palabras sonaron huecas, pero Daniel sabía que, en algún nivel, todavía había verdad en ellas. Tal vez fue su desesperación, su culpa o incluso un vestigio del amor que alguna vez compartieron. Pero en ese momento no podía dejarse llevar por sentimientos encontrados. Todo lo que sabía era que necesitaba distancia. Voy a salir un rato, dijo, caminando hacia la puerta. Yo, no sé qué hacer ahora. Pero no puedo quedarme aquí. Clara no intentó detenerlo. Sabía que no había nada más que decir. Las palabras no sanarían lo que se había roto. Y Daniel, al salir de casa esa fría noche, supo que esa decisión sería el comienzo de algo nuevo, algo que todavía no podía entender del todo, pero que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Daniel pasó semanas alejado de todo lo que le recordaba a Clara y la traición. Necesitaba silencio, un espacio donde poder respirar y pensar. El vacío que sentía parecía insuperable. La ira todavía latía en su pecho, pero mezclada con ella había una profunda tristeza, una sensación de pérdida irreparable. La casa que alguna vez fue su hogar ahora era solo un espacio lleno de recuerdos desvanecidos, y sabía que nunca podría volver allí como antes. Durante este tiempo, Clara permaneció sola, lidiando con el peso de sus decisiones. El arrepentimiento la consumía a diario, pero sabía que no había vuelta atrás en el tiempo. El silencio de Daniel fue una tortura. Cada día que pasaba, se preguntaba si él regresaría o si realmente este era el final. Era consciente de que, de todas las consecuencias de sus actos, perder a Daniel era la más dolorosa. Y ahora, con su hijo creciendo en su vientre, la soledad parecía aún más intensa. Daniel, a su vez, se encontraba en una encrucijada. Sabía que Clara lo había destruido, pero también sabía que no era sencillo borrar los años que pasaron juntos. Había una parte de él que quería perdonarla, no por la traición, sino por la vida que compartían. Sin embargo, el peso del hijo que esperaba de otro hombre era insoportable. El dilema moral lo destrozó. ¿Podría seguir adelante sabiendo que Clara crearía una nueva vida que sería un recordatorio constante de la traición? ¿Sería posible alguna forma de reconciliación? Fue entonces cuando, una gélida mañana, decidió regresar a casa. No para volver a estar juntos, sino para terminar esa historia con la dignidad que sabía que merecía. Clara estaba en el mismo lugar donde él la había dejado, su expresión cansada, pero con una esperanza que sabía que era frágil. «¿Has vuelto?», dijo, con la voz temblorosa. Daniel asintió, sin palabras. Había mucho que decir, pero no tenía intención de prolongar el sufrimiento. Regresé para hablar sobre lo que viene después. Clara respiró hondo. Entiendo. Si quieres divorciarte, yo, no te lo impediré. Daniel la miró durante un largo momento. Había venido aquí con una decisión clara en mente, pero ahora, frente a Clara, algo dentro de él cambió. No solo quería romper. Quería más que eso. Quería justicia, quería que ella sintiera todo el peso de sus decisiones. Pero no era justicia en el sentido de venganza, era la necesidad de Clara de comprender la profundidad de lo que había perdido. Voy a solicitar el divorcio, dijo, con voz controlada. Pero no es solo eso, Clara. No puedo quedarme y verte criar a este niño, sabiendo que fue creado en traición. No quiero estar cerca de eso. No quiero ser parte de esto. Vida que elegiste. Las palabras de Daniel fueron como un cuchillo para Clara. Sabía que había perdido mucho, pero oírlo, dicho de forma tan directa y fría, era más de lo que podía soportar. Las lágrimas brotaron silenciosamente mientras intentaba asimilar lo que Daniel estaba diciendo. Daniel, por favor, sé que cometí un error, pero aún eres parte de mi vida. No podemos simplemente borrarlo todo, no se trata de borrar, respondió con voz firme. Se trata de aceptar que lo que teníamos ya no existe. Tomaste una decisión, Clara. Y ahora tienes que lidiar con las consecuencias de eso.
Seguiré adelante. Clara lloró suavemente y el dolor de la pérdida finalmente se manifestó de forma irreversible. No podía deshacer lo que había hecho y Daniel estaba dejando claro que, para él, su capítulo había terminado. En los días siguientes, Daniel solicitó el divorcio. Decidió que era hora de empezar de nuevo, de buscar una nueva vida lejos de todo eso. Clara se quedó con la casa, pero sabía que no había ganado nada. La casa, que alguna vez fue el hogar de ambos, ahora era solo un espacio vacío, lleno de recuerdos dolorosos. Tendría que afrontar el futuro sola, con el niño que, aunque no fuera culpa suya, representaría todo lo que ella había destruido. El destino de Jonas, el hombre que se había involucrado con Clara, también dio un giro inesperado. Al enterarse de que Clara estaba embarazada y decidió continuar con el embarazo, Jonás desapareció de su vida. No quería asumir las responsabilidades que conllevaban las decisiones que tomó. Al final, Clara quedó completamente sola, sin Daniel y sin el hombre que había sido el catalizador de su caída. Daniel, por su parte, empezó a rehacer su vida. Llevaría las cicatrices de esa traición para siempre, pero sabía que la única manera era seguir adelante, dejar el pasado donde pertenecía y no permitir que la traición de Clara lo definiera. Y así, cada uno siguió su camino, con sus propios dolores y arrepentimientos. Daniel encontró un nuevo significado para su vida, un nuevo comienzo que, aunque marcado por el dolor, también fue una liberación. Clara, por otro lado, se encontró atrapada en su propia elección, viviendo con las consecuencias de sus acciones, sin el amor de Daniel y la presencia de Jonas. Al final, la vida siguió su curso. Daniel, liberado del peso de una traición irreparable, encontró una nueva paz. Y Clara, pese a todo, aprendió por las malas que algunas decisiones no tienen retorno.